Doctor Álvaro Vázquez, exdirector del Instituto para el Desarrollo de Antioquia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes. A usted se le debe, doctor Vázquez, que el departamento de Antioquia sea el accionista mayoritario de Hidroituango, un proyecto que vivió unas vicisitudes enormes por unas equivocaciones que se cometieron en los últimos afanes. Resolvieron cerrar unos túneles, bueno, la tragedia que el país conoce, pero lo cierto es que la mayoría es del departamento de Antioquia y lo cierto es que es un proyecto capital, vital para el país. Antes de entrar en los últimos acontecimientos y las denuncias que contra Hidroituango está haciendo el fiscal general de la Nación, cuéntenos usted un poco de esa historia y de cómo el departamento de Antioquia es el accionista mayoritario de Hidroituango. Con gusto, doctor Fernando. Cuando en el 2007 el doctor Luis Alfredo Ramos, por ahí en mayo de ese año, me invitó para que lo acompañara como gerente de su campaña, yo le pregunté a él, ¿para qué? ¿Para qué ser gobernador de Antioquia y repetir lo mismo que por años se ha venido haciendo, viendo al contrario, que mejoría, un fracaso casi que absoluto con la pobreza que generaba? Y llegamos a un punto de que si le trabajábamos para que él fuera el gobernador de Antioquia y llegara ya con su equipo, era para transformar este cuento de lo público a través de una doble estrategia que definimos en ese momento como los macroproyectos, que con su impacto movieran no solamente a la gente sino a la economía, y en un segundo punto en oportunidades para muchos. Entonces ahí se plantearon muchos proyectos, como Encimadas y Cañaveral, las centrales que compartimos con Caldas, como todo el desarrollo del río Cauca, la empresa de generación de energía de Antioquia, autopistas de la montaña, que hoy es autopistas de la prosperidad, el túnel de Oriente, que estamos a 3 meses de inaugurar, la vía marginal del Cauca, el carbón que dejó perder el gobierno de Fajardo en el Urabá, que era más grande que Hidroituango, el puerto de Urabá, y muchos otros proyectos. Entonces, bajo ese esquema, el 1 de enero del 2008, cuando se posicionó el doctor Luis Alfredo, con toda claridad dijo que Hidroituango iba a ser el eje de su gobierno. Y así fue. La sorpresa fue que cuando llegamos en enero y una primera asamblea de lo que en ese entonces era la promotora Hidroituango, en la cual empresas públicas tenían el 44% y el departamento también, nos encontramos con que Empresas Públicas de Medellín, a través del presidente de la Junta, estaba ofreciéndole a los minoritarios que tenían el 6.12% comprarle sus acciones. Cuando yo le hice el reclamo, él me respondió, esto es un problema de plata, si ustedes tienen con qué, compre. Entonces, en la primera junta directiva de la IDEA que tuvo lugar el 13 de febrero del 2008, yo llevé esa inquietud y solicité autorizaciones para comprar acciones porque mi resumen era, nos van a sacar de Hidroituango. Entonces, en esas circunstancias, la Junta me dio autorización para comprar las acciones y desarrollamos toda una estrategia. Pero habría que entender que el IDEA es pequeñísimo al lado de empresas públicas. Si lo hablamos patrimonialmente, era 27 veces más grande Empresas Públicas de Medellín. Entonces, llegamos a un punto de ver qué iba a pasar, cómo nos defendíamos, pero nos quedamos quietos y decimos, veremos si Empresas Públicas rompe esa equidad que ya se tiene por año. Y efectivamente, en marzo ya dio el primer paso Empresas Públicas y hizo que EPSA, la empresa de energía del Pacífico allá en el Valle, le endosara sus acciones. No lo pagaron a tiempo y no se pudo materializar. Pero siguieron con ese mismo proceso y ahí fue cuando decidimos, vamos a tener más pronto que tarde que jugarnos las cartas y comprar. Y efectivamente, cuando la empresa de energía de Bogotá hizo la convocatoria para vender el 0.81% en el mes de julio de 2008, consideramos que era la ocasión oportuna y obviamente en una oferta de 23 horas, porque no podría ser de una manera, porque si damos plazos de meses, la caja de empresas públicas nos mata. Entonces compramos el porcentaje que permitió que el departamento de Antioquia tuviera el 22% y consecuentemente el control, que no era nada raro en el sentido de que si los ríos son de Antioquia, las montañas son de Antioquia, las nubes son de Antioquia, ¿por qué el beneficio de esa energía se iba a concentrar en uno solo de los 125 municipios de Antioquia, que es Medellín? Y se lo digo yo que nací en Medellín, pero es una injusticia. Esto
es como un cuerpo con una cabeza gigante y un cuerpo famélico, en el sentido de que todo el progreso se concentra en Medellín, pero ese progreso se logra con los recursos que los municipios le aportan, fundamentalmente a través del agua, porque en el Valle de Aburrá no tenemos una sola gota de agua, ni para su acueducto ni para su energía, pero nos beneficiamos de ese recurso externo. Entonces eso dio para que en sustitución o inicialmente en complementación los ingresos de un departamento como Antioquia, que como en todos vive de los vicios, del licor, del tabaco, de los juegos de suerte y de azar, empezó a tener una fórmula nueva, completamente distinta a lo tradicional, a través de la generación de dinero mediante la generación de energía, y eso cambiaba completamente la caja. La parte clave, ¿dónde estaba? Que Empresas Públicas quería que esto se construyera el sistema viejo, capitalice y endeúdese. Eso no lo podía el departamento, ¿por qué? Porque no lo tenía. Pero tratándose de un proyecto con esas condiciones tan especiales, como quiera que el mismo doctor José Tejada, quien descubrió el proyecto, el fundador y muchos años presidente de Integral, lo había dicho, esas condiciones del río Cauca en ese sector, en ese volumen de agua, con escasísima población, está ahí puesta por mi Dios para hacer energía, y a eso le trabajamos. Ya cosa muy distinta a lo que desafortunadamente sucedió con lo que todo el país conoce desde abril del año pasado. Bueno, doctor Vázquez, y a propósito pues de esa circunstancia, estamos desarrollando el proyecto más importante de Colombia. Si Hidroituango no sale a producir energía el día que está previsto, yo no sé qué vamos a hacer. Vamos a terminar importando energía o en una situación de crisis para Colombia. Pero ahora sale el fiscal general de la Nación y dice que por obra de Hidroituango se van a caer esas montañas vecinas. Entonces que hay ya unas brechas que se están haciendo en la tierra y que son profundísimas y que esas montañas se van a caer en cualquier momento y van a taponar el río, y que el río aguas abajo lo que está convertido es en puro material vegetal que se ha depositado en el río y que va a arruinarle la vida a todos los pescadores y a toda la gente que vive aguas abajo de Hidroituango. ¿Qué tiene usted para decirnos? Pues la verdad, mi reflexión al respecto, y yo no hablo de lo que yo no conozco, pero a mí sí me sorprende que hoy sea más el resultado de intereses mediáticos, interesados en mostrar otro tipo de cosas. Porque, por ejemplo, sobre lo que usted refiere, el material vegetal, del buchón, entonces le escuché en las declaraciones al señor fiscal que ya hay 8 kilómetros. Pongámoslo en la parte más ancha del río, llega a tener ya el embalse 600 metros. Entonces ahí estaríamos hablando de unas 480 hectáreas. Yo pregunto, hace unos 8 o 10 años, en cosa de un mes, Guatapé, el embalse del Peñol, se entapetó de ese mismo buchón, que es una planta que crece exponencialmente y que ciertamente tiene muchos problemas, porque nunca nadie, ni la Fiscalía ni ninguna otra autoridad, molestó a empresas públicas al respecto, y allí eran 600 hectáreas, es decir, este es un problema menor que empresas públicas en Guatapé ya demostró que podía administrar. Es más, hasta donde llega mi conocimiento, las 2 únicas cosechadoras de buchón que hay funcionando en el país son de empresas públicas. Ellos conocen la forma de manejar el problema, pero hacer semejante escándalo a un proyecto que todos tenemos la obligación de sacar adelante, porque como usted dice, de ahí va a surgir la satisfacción del 17% de la necesidad energética de Colombia, no tiene mucho sentido. Entonces yo creo que la única alternativa que hoy tenemos es todos poner el hombro, empresas públicas con quien tuvimos enorme diferencia cuando la gobernación del doctor Luis Alfredo nos hicimos con la mayoría, pero que tiene una experiencia demostrada, un conocimiento claro, y estoy seguro que lo que en su momento hicieron, permitiendo que el agua cruzara por la casa de máquina, era lo correcto por hacer, y que lo que vienen haciendo ahora, con todos los recursos que además de su experiencia han logrado sumar, va a mostrar de que vamos a tener el resultado que todos esperamos, que hubo un daño gigantesco y que corresponderá asumirlo a quien en ley le corresponda. Es decir, que está planteado el debate, porque Correcto. el gobernador Luis Pérez ha dicho que eso le corresponde a las empresas públicas, que son las que tienen que asumir el daño porque eran las que estaban administrando y manejando el proyecto. ¿Qué dicen? Muy lógico.
Pero Sí. lo que sí no me parece que sea correcto es que unos enfrentamientos o por lo menos unas diferencias entre entidades públicas se planteen a los titulares de prensa, porque lo único que estamos haciendo es darle argumento a las compañías de seguros para que no nos paguen. Pero si uno quisiera llegar al trasfondo y estuviera realmente preocupado por lo que pasa en Hidroituango, yo preguntaría, la Fiscalía ha preguntado por qué si en el 2007, cuando Integral entregó los resultados de su estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental, dijo que el proyecto valía 2.240 millones de dólares. Es que eso es una cosa nunca antes visto, porque eso significa que construir un megavatio vale menos de $1.000.000. Y cuando pasa a empresas públicas, automáticamente se incrementa el presupuesto a 5.500 millones de dólares, que es la cifra a la que nos siguen hablando. Eso es muy raro. Y que nadie pregunte qué pasó, o que el IDEA, que pagó un 20% de más sobre el valor de la acción de acuerdo con lo que Corficolombiana le había asesorado, cuando llega la administración siguiente al doctor Luis Alfredo, el gobernador de entonces, le entrega gratuitamente a empresas públicas el control. Usted, experto economista, sabe lo que vale el control. Nosotros pagamos 18 millones de dólares como prima de control por las acciones que nos permitieron llegar a tener el 52%. Hay un detrimento patrimonial, pero no, aquí nos vamos por las ramas mientras el tronco tiene unos problemas muy serios y nadie por ellos se preocupa. ¿Y quién fue el que dio el control gratuitamente, doctor Vázquez? El Eso doctor tiene Sergio Fajardo, a cambio Sergio. inclusive de una ingenuidad absoluta, cuando él pidió 100 millones de dólares para invertir en los 12 municipios de la zona. Pues eso es ridículo, porque es que esos 100 millones de dólares se los dieron 52% del propio bolsillo de él. Y como el arreglo que se hizo con empresas públicas era que avanzamos en el proyecto, a ellos se les entregaba, pero a ellos se les garantizaba una tasa interna de retorno fijo hermosísima, de cerca del 12%, que usted sabe que eso no lo consiguen en ninguna parte del mundo. Hoy escasamente llegarán a 4 o 4,5% internacionalmente, y Hidroituango le está garantizando el 12%. Entonces, obviamente, ellos, ¿qué actitud adoptan? Pida lo que quiera, que aquí para todos, porque el 52% lo está pagando usted. Bueno, ¿y por qué no nos cuenta así de paso qué fue lo que pasó con el carbón de Urabá? Es que usted como que resbaló sobre ese tema y ese tema es gigantesco, nos dice que es mayor que Hidroituango, ¿qué es eso? Sí, señor, y es que dentro de todos los proyectos que trabajamos, uno fundamental era el carbón de Urabá. El carbón de Urabá, o mejor dicho, desconocido para muchos, es que en Antioquia hay 4 cuencas carboníferas. A nosotros normalmente nos ven como el carbón de Amagá, pero resulta que en el río Poni, en el río San Jorge y en Urabá hay otras 3 cuencas fundamentales. Pero la de Urabá tiene una condición muy especial, y es que está, lo entenderá cualquier neófito en el tema, a 7 kilómetros del mar. Entonces, eso es una fantasía. Pues piense lo que nosotros tenemos en La Guajira o en el Cesar, cientos de kilómetros para poder llegar hasta Puerto Bolívar. Entonces nos dimos a la tarea de investigar qué había y descubrimos que en ese momento el Ministerio de Minas y Energía, cuando estaba el cartagenero, el doctor Martínez, tenía en su poder los títulos de 114.000 hectáreas. Entonces el doctor Luis Alfredo lideró un proceso, yo lo acompañé, pero eso lo logró él. Consiguió que le cediera el ministerio esos títulos por 114.000 hectáreas. En ese momento, entonces, como quedaron a nombre del IDEA, el IDEA gestionó un estudio que nos permitía confirmar, porque es que el carbón, sin medir su calidad y su cantidad, no vale nada. Contratamos un estudio, en ese entonces costó 2.500 millones de pesos, y descubrimos que la calidad del carbón de Urabá es extraordinario. Y que en 92.000 de las 114.000 hectáreas cuyos títulos estaban en cabeza del IDEA, había excelente cantidad y excelente calidad. Promovimos inclusive con los propietarios de los títulos en el entorno, y coincidiendo con una invitación que nos hicieron del gobierno coreano para presentar en Seúl primero Hidroituango y luego las posibilidades carboníferas, encontramos con que los coreanos estaban listos para participar en el proceso. Eso fue ya al final de mi permanencia en el IDEA, pero entonces preparamos un documento que después el doctor Santos de presidente, con el doctor Rodado Noriega, que estaba ministro de Energía, viajaron a Corea, y en el discurso del doctor Rodado me mencionaron que específicamente citó
de que el carbón de Urabá, que los antioqueños tienen a través de los títulos del IDEA, hay un proyecto más grande que Hidroituango, maravilloso, pues imagínense. Entonces empezamos a plantear negocios donde se hicieran canjes por obras en Antioquia, y ahí fue donde se habló del ferrocarril hacia el Pacífico, llegando inclusive a Chirichiri, sobre el Pacífico, en la bahía de Málaga, de manera que a 26 kilómetros de Medellín tuviéramos un ferrocarril que nos conectara con todo el oriente. Y llegamos ahí, y cuando cambia la administración, no pagan los cánones que usted sabe que los que corresponden al mantenimiento de los títulos, y Antioquia perdió los títulos del carbón y revertieron al ministerio. Y allá están durmiendo el sueño de los justos, y allá está enterrado el carbón de Urabá, que en la medida en que van evolucionando las fuentes energéticas, se quedará enterrado. Se quedará enterrado, y se perdió semejante oportunidad, y nadie cuenta. Y el señor Sergio Fajardo es candidato a la presidencia de la República. Dios nos tenga de su mano. Pero en medio de tantas cosas, una noticia buena, que está por terminar, nos dijo, el túnel para subir al Valle de Río Negro. Sí, señor, estamos a 3 meses de concluirlo, un túnel que debió haber estado listo hace más de 2 años, pero yo no quiero concentrarme en la administración a la que usted hace referencia, de quien hoy tiene aspiraciones presidenciales, pero el túnel quedó financiado en octubre del 2010, listo, firmado, y debió haber terminado el 2017, pero luego llegaron a decir que había unos riesgos ambientales y paralizaron por más de 2 años la construcción. Ya estaríamos disfrutando de ese túnel, ya habríamos amortizado 2 años del costo gigantesco que pasó de 800.000 millones a más de 1 billón. Son 200.000 millones de pesos por los que nadie pregunta, porque supuestamente había unos daños ambientales que después el propio ministerio confirmó que no. Hoy el Valle de Urrá vive casi una tragedia en su comunicación con el oriente antioqueño. Usted no se imagina, o no sé si le ha tocado, doctor Fernando, lo que es recorrer lo que aquí se conoce como Las Palmas, la avenida Las Palmas. No, pues, eso es una locura, ¿sí? Sí. Hace 2 años debió haber estado resuelto el problema, pero por una suposición estamos pagando el problema. ¿Una suposición allá en Antioquia o una suposición aquí en Bogotá con quien fue ministro del Ambiente, tal vez? Una suposición aquí en el piso 12 de la gobernación de Antioquia, diciendo que eso se iba a volver como un queso gruyere, que todo el agua se iba a acabar en el oriente, que inclusive el acueducto de Medellín se iba a ver gravemente afectado porque allí venía el agua, lo que es completamente falso, porque quienes vivimos aquí algo conocemos, sabemos que nosotros vivimos es de las aguas que vienen de Río Grande en el norte, en Entre Ríos. Bueno, entonces en 3 meses el túnel le dará el mentiz a los que hicieron esas catastróficas profecías. Duda, y ya quedaremos a 18 minutos del aeropuerto, lo que no solamente cambiará el efecto del transporte hacia lo que es el futuro sin duda del Valle de Urrá, sino que adicionalmente habilitará otras áreas y otras zonas de desarrollo. Pues mucho más cerca que la gente de Bogotá del aeropuerto del Dorado. Sin duda. Y mucho más cerca que la gente de Cali del aeropuerto de Palma Seca. Sí, ahí con 2 túneles de 800 metros el primero y de 8 kilómetros el segundo, vamos a estar en 18 minutos en el aeropuerto. ¿Y lo van a entregar ya listo o solamente la perforación del túnel? No, ya listo. No, la perforación ya está hace rato, ya están haciendo los procesos de acabado. Es decir, ventilaciones y es decir, todo el equipo eléctrico, todo lo que se necesita para que... Correcto, para que funcione perfecto. Así es. ¿Y será de doble vía? Pero inicialmente entiendo que es una, y obviamente la medida que evolucione y la caja de habrán otras. Entonces será una para subir. No me atrevo a confirmar ese dato porque yo estoy retirado del proyecto desde hace 9 años, sí. Cuando participé en el cierre, a mí me tocó el cierre con los contratistas y con el doctor Luis Alfredo, y quedó firmado. Listico, los 800 y pico mil millones de pesos, no tenían problema, en una fórmula linda porque era con unos ingresos anticipados de lo que iba a ser el recaudo del peaje, con unos aportes importantes que hacía el departamento, pero quedó financiado completamente, pero luego se aplazó 2 años y se tuvieron que inventar otros 200.000 millones de pesos.
Hasta que llegó Fajardo, pues bueno, muy bien. Ujú. Doctor Álvaro Vázquez, qué placer ha sido hablar con usted y lo volveremos a molestar porque estos temas esenciales para la nación ni pasan de moda ni pueden quedar pretermitidos en la conciencia pública. Hay que hacer grandes proyectos, hacerlos bien hechos, hacerlos a tiempo y no tener después las dificultades que planteó el gobernador Fajardo, con cierto ministro que anda por ahí también muy orondo haciendo acuerdos con las FARC. Dios nos libre. Doctor Álvaro Vázquez, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doctor Fernando, mi saludo.